Grabamos, va. Buenas tardes, estamos con la señora Milagros Delgado, quien es proveedora de su hogar. A su hogar pertenecen 4 personas y 2 mascotas. Somos de la Universidad San Ignacio de Loyola, del Grupo Amarillo, y le queremos hacer algunas preguntas respecto a cómo maneja las finanzas en su hogar como proveedor. La primera pregunta sería, ¿qué actividades desarrolla usted para ser proveedor principal de su hogar? Muy buenas tardes, mi nombre es Milagros Delgado. Bueno, sí, yo trabajo dictando clases particulares a una niña de segundo grado. Dicto clases de Zoom a niños de inicial y fuera de eso, los fines de semana tengo un pequeño negocio en casa de delivery de comida rápida. Ok, gracias. Entonces, por ello, ¿consideras que debes realizar más actividades para cubrir la canasta de tu hogar a partir de la crisis generada por la pandemia, o todo ha continuado igual en tus actividades para obtener ingresos? Claro que sí, tuve que inventarme otros ingresos. Hasta antes de la pandemia solamente contaba con el ingreso del colegio y con una que otras clases particulares que dictaba. Pero cuando vino la pandemia, bueno, hubo la baja de sueldo y en el colegio y ya no me iba a alcanzar, ¿no? Entonces las clases particulares se paralizaron un tiempo debido a que no podía salir ni nada, hasta que en julio del año pasado comencé a dictar nuevamente las clases en casa y ya hace 1 mes y medio, 2 meses, tengo el negocio de los fines de semana. Ah, qué bueno. Ahora, la siguiente pregunta sería, si es que usted se ha visto afectada por una crisis económica en el pasado. Por ejemplo, en el de la guía, ¿usted ha vivido esas épocas? Claro que sí, cuando estaba, bueno, vivía todavía en casa de mis padres, era pequeña, ¿no? Y hacer cola para todo, para medio kilo de azúcar, para comprar una leche. Fue una crisis muy difícil para una familia numerosa como éramos en mi hogar, ¿no? Éramos casi 7 hermanos que vivíamos ahí con papá y mamá y casi el único sustento nomás era mi padre. ¿Y qué otra crisis ha vivido usted? ¿Ha vivido alguna otra? El tipo de Fujimori, cuando vino el Fujishock, también que fue algo muy impactante. En ese tiempo ya, bueno, ya estaba adulta, trabajaba y fue algo también muy, muy desastroso esa época, ¿no? Y a poner esto también a lo que era el senderismo, que no, uno no estaba en un lugar seguro de trabajo, nada, ¿no? Porque no sabíamos cuándo podían atacar ellos, ¿no? Claro. ¿Y cuál fue su manera de lidiar con esa situación cuando estaba trabajando? Bueno, contaba con un trabajo de secretario en Lima, en una empresa, y era entregársela a la de Dios nomás, ¿no? Lo que podría venir, y nada más y seguir para adelante. Ok, y en la actualidad, ¿cómo es que maneja las finanzas en su hogar? ¿Tiene alguna forma de hacer presupuestos para todo el mes? ¿Lo saca mentalmente? ¿Cómo es que usted las maneja? No, sí, manejo con presupuestos. Por ejemplo, mi sueldo que yo gano, que es mucho menor al del año pasado del colegio, solamente ahí pago lo que es la pensión del colegio de mi hija menor y lo que es el internet. Con mis clases particulares pago la universidad de mi hija, y bueno, para lo que alcance para pagar la luz y la comida, ¿no? Y bueno, con lo que pueda aportar el papá de mis hijas también vemos compensando ahí lo que es la comida y otros gastos, ¿no? Claro. ¿Y usted conoce alguna herramienta para manejar las finanzas de su hogar? Como que, Por ejemplo, ahorros en cuentas de ahorro, alguna herramienta con la que haga sus presupuestos, o es algo manual. ¿Cómo? bueno, sí, este año sí comencé a abrir cuentas, tengo 2 cuentas así por separado para dividir bien los gastos, ¿no? Y lo poco que se puede ir juntando, trato de no tocar solamente en casos de emergencia ese dinero. Y el negocio sí lo manejo a través de páginas de Excel, los gastos, los ingresos, los egresos, ¿no?
para ir viendo el porcentaje de ganancia que podemos tener del negocio. Claro. ¿Y qué métodos de ahorro utiliza? ¿Cómo es que usted ahorra? ¿En un chanchito, mediante sus cuentas como ha mencionado, en un guardadito, se los da a alguien para que haga, ¿no? Junten mensualmente? ¿Cómo es? No, sí, cuentas en el banco, la cuenta en el banco que como le digo trato de no tocar, y aparte en la casa siempre tengo ahí un dinero extra. El del negocio, por ejemplo, lo manejo aquí en casa, no lo deposito, estoy todavía separando lo que ha sido la inversión con la ganancia, y siempre en mi billetera tengo que tener algún billetito extra por si hay una emergencia, ¿no? Claro. Ok. Antes de la pandemia y esta crisis económica que estamos enfrentando, ¿tenía usted un manejo controlado en las finanzas de su familia? Hola. Controlado, sí, controlado. ¿Aló? Hola, sí, ya se ¿Me escucha. escuchas? Sí, sí. Sí, tenía que controlar el ingreso, ¿no? Porque prácticamente lo que yo ganaba iba a pagos más que todo, ¿no? Y en la comida, que era lo principal. Y tratar de controlar, de no salirme más del presupuesto, Ok. nada más. Antes de la pandemia, ¿considera que realizaba más gastos innecesarios o tenía más lujos? Mm, siempre he tratado de los fines de mes que poder darle algún gusto a mis hijas, ¿no? De irnos a comer algo por ahí, nada más. Más gastos, no, no, porque era, como le digo, limitado el ingreso que había. Claro. Y, a ver, la siguiente pregunta sería, ¿la crisis económica actual ha frustrado, cambiado algún plan que tenía para este plazo? O sea, ¿tenía algún plan para este 2020-2021 que se ha visto frustrado debido a la crisis económica? Creo que más que frustrado, me dio un empuje a hacer otro ingreso de dinero, ¿no? A que hay otro ingreso en el hogar. Bueno, gracias a un préstamo pude hacer el negocio de la casa, pero eso me empujó a que haya otro ingreso quizás, ¿no? Frustrado que en pagos, por ejemplo, no he podido cumplir con muchos pagos que tengo pendientes, ¿no? Claro. ¿Y siente que esta crisis afecta a sus planes a largo y mediano plazo, planes y metas que usted haya tenido en el pasado? Sí, de todas maneras ha afectado mucho, ¿no? Ha afectado mucho porque los proyectos que se podía haber planeado para este tiempo no se está dando ni se va a dar, ¿no? Hasta que no mejore toda esta situación. Y Claro, peor que todo está congelado prácticamente en lo que son sueldos, y muchos de los sueldos nos los han bajado a menos del 50% de lo que era anteriormente. claro. ¿Y siente que a partir de la pandemia tuvo que aprender a manejar sus ingresos del hogar de otra manera o ya los venía manejando así como me comentaba? Em, yo creo que con esta crisis de la pandemia aprendí a abastecerme un poco mejor de las cosas, a estirar un poco más lo que es cuestión de víveres en la comida, a no cocinar de más si no preciso, para que alcance lo que se puede comprar, ¿no? Claro. ¿Y le gustaría aprender más sobre formas de manejar sus ingresos, sus finanzas en su hogar? Claro que sí, sería muy interesante. Ok. ¿Y cómo se siente al respecto de la crisis económica que estamos atravesando? ¿Se siente afectado por ella? ¿De qué manera? Sí, me siento muy afectada, sobre todo en el ingreso del sueldo del colegio, que como las clases no son presenciales, son todo así virtuales, y peor aún que son niños de inicial, y los padres son muy volubles, entonces el sueldo que ganan en el colegio está a la mitad, y este año a un poco menos de la mitad, ¿no? Claro. Entonces me ha afectado demasiado toda esta situación. Si tuviera que utilizar tres sentimientos para describir sus emociones en esta época referente a sus finanzas, ¿cuáles serían? Frustración, decepción y, no sé,
cólera con todo lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que le causa frustraciones? Frustraciones es que no está compensado lo que se trabaja en casa como profesora, que es mucho más, aunque no parezca, mucho más trabajo dictando las clases a niños así que presencialmente. Y yo creo que está muy por debajo de todo el trabajo que hacemos como profesoras, el sueldo que nos dan, ¿no? ¿Y qué necesidades siente que ha generado esta crisis económica en su vida como persona, a su familia? ¿Qué necesidad? Bueno, el vivir limitado, ¿no? A muchas cosas, como leo, estar dependiendo de lo que uno gana solamente para pagar ciertas cosas y decir, no, voy a comprar algo el otro mes y no se puede hacer. Limitaciones, claro, claro. Muchas gracias. Gracias a ti.